Ponemos el foco, por supuesto, en los ecos de la extraordinaria marcha por la educación pública, la marcha universitaria federal, que ayer tuvo varios ingredientes que corresponden ser desmenuzados, analizados en detalle. El primero de ellos es el componente federal de la manifestación. El epicentro del acto se dio en Plaza de Mayo, pero hubo multitudes a lo largo y ancho de la patria. En Córdoba se anotó la manifestación más numerosa, incluso decían superando a la de los festejos del Mundial, por la cantidad y la afluencia de alumnos, docentes, comunidad educativa que se manifestaron en esa provincia contra el desfinanciamiento universitario. Marco lo de Córdoba porque en Córdoba se verifica ya desde hace tiempo el mayor caudal de votos para las expresiones de derechas a nivel nacional. Mauricio Macri, Javier Milei supieron hacer sus mejores cosechas electorales en estas provincias, en términos porcentuales, ¿no? A nivel nacional. Y sin embargo, hubo ayer una manifestación de límite. Hasta acá. Quédense con ese primer detalle. Personas que, probablemente muchas de ellas, adultos, chicos, digo chicos adolescentes en posibilidad de votar, pero que por distintas cuestiones decidieron elegir a un candidato a presidente como Javier Milei, que prometía motosierra, hacia una casta imprecisa, que ahora cada vez se vuelve más nítida. En la acepción de Milei, la casta son, entre otras personas, los estudiantes universitarios. Y ahí, incluso personas que votaron a Milei decidieron ponerle un límite a Milei. Esto pasó a lo largo y ancho del país, y agrego un detalle. El componente federal de la marcha ratifica la buena política de la gestión de Cristina Kirchner en expandir la propuesta universitaria. 16 universidades se crearon, 16 universidades nacionales se crearon durante el periodo de gobierno de Cristina Kirchner. Y eso, entre otras cosas, busca evitar, primero, expandir la propuesta académica. Evitar la gentrificación, que los pibes se tuviesen que movilizar de sus lugares de residencia hacia otros lugares para poder estudiar, tener un lugar más cerca para poder formarse. Y favorecer las posibilidades de formarse, porque esto, hay un concepto que en su momento acuñó Pepe Nun, y que yo lo tengo muy presente, José Nun, intelectual de nota de la Argentina, más allá de los acuerdos y diferencias que uno pueda tener con cualquier persona, cualquier intelectual, pero Pepe Nun sostenía que el problema de la Argentina no era la igualdad de oportunidades, porque había un consenso social de que la educación pública, la salud pública, otorgaban oportunidades a todos los argentinos de ser asistidos o de ser formados. Que el problema de la Argentina, a partir de la desigualdad y a partir de la dictadura que impuso un modelo de financiarización de la economía, era la igualdad de posibilidades. Vos podés tener la puerta abierta para ir a estudiar en una universidad, porque es pública. Pero si vos no tenés la guita para poder mantenerte mientras estudiás y tus chances de estudiar se reducen, que es un poco lo que nos contaba ayer Alejandro Montero cuando hablábamos de su historia. Vino de Salta, a la provincia de Buenos Aires, una mano atrás y otra adelante, con una familia sin posibilidad de disponer recursos para mantenerlo a Alejandro, y sin embargo él pudo estudiar y al mismo tiempo trabajar menos horas de las que requeriría su subsistencia porque tenía el aporte de la beca Progresar. Entonces, con ese aporte económico del Estado se igualaba posibilidades. Entonces, no es solamente la igualación de oportunidad lo que debe buscar un país con desigualdad como la que tiene la Argentina, sino pensar en la igualdad de posibilidades. Y el hecho de expandir la propuesta universitaria iguala posibilidades, porque bueno, si tenés más cerca la universidad, más posibilidades tenés de ir en bici, sin tener que gastar en transporte, que ya para muchas familias eso implicaría un gasto prohibitivo. Entonces, ese componente para mí es muy importante
Y es lo que se defendió, es una de las cosas que se defendió ayer. Otra cosa que quiero destacar es que en el acto de cierre se leyó un documento, lo leyó una alumna de la FUBA, entiendo que de origen radical, Piera Fernández de Piccoli, que es presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que en uno de sus párrafos hizo alusión a otros conflictos vigentes, a otros colectivos agredidos. Lo hacía de esta manera. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales. Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento. La partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar, es decir, mantener los edificios, realizar las obras, sostener las becas, las residencias y comedores, investigar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios, los servicios básicos, alquileres, todo fue congelado. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria, son absolutamente insuficientes. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con el propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto a su continuidad. Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y como no docentes en las universidades nacionales. En los últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores han perdido el 50% respecto a la inflación. Bueno, ahí escuchábamos un fragmento de este discurso que, y era lo que me interesaba destacar, en un momento dice: rechazamos la política de ajuste y de disciplinamiento, la comunidad universitaria se organiza y resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar los despidos masivos. Este detalle de incorporar en el discurso de una marcha muy numerosa y vamos a decir también políticamente muy amable, porque es una marcha en la que en general el ateo queda en offside. Fíjate que hasta Feynman terminó apoyando esta marcha. Sectores de la derecha más retrógrada de la Argentina se solidarizaron con el presupuesto, con el reclamo del presupuesto para las universidades. Es una marcha, para decirlo de manera muy respetuosa, fácil para adherir. En ese marco de una marcha muy numerosa y muy plural en las identidades políticas, ideas políticas de sus asistentes, Piera Fernández de Piccoli incorpora la noción de que hay otros, en el mismo momento en el que están agrediendo las universidades, hay otros colectivos agredidos en la Argentina. Y a mí me parece que hay que destacar ese detalle, porque es el desafío que viene por delante. ¿Cómo reconstruir noción de solidaridad en una Argentina que viene de votar a un señor que, lejos de esa noción de solidaridad, valoriza los juegos del hambre, valoriza el sálvese quien pueda, valoriza pisarle la cabeza al que está al lado? Hace pocos meses el 54% de los argentinos votaron eso. La destrucción del tejido social. Lo que vimos ayer puede ser, si la dirigencia se pone a la altura, un principio de reconstrucción de la noción de solidaridad. Quiero cerrar con esto. En el cuadro que comparto y que elaboró Martín Barrionuevo van a ver cuáles son los colectivos más agredidos por la gestión de Milei. Los jubilados, por lejos, aportaron el 44% del ajuste. Jubilados aportaron, digo, no por voluntad propia, les robaron el 44% de su capacidad de compra. Casi
3.000 millones de pesos. Los jubilados. Sector más agredido por lejos. Prestaciones sociales. Personas en situación de vulnerabilidad económica aportaron 750.000 millones de pesos. 1 billón de pesos la subsecretaría o los subsidios económicos, es decir, todos nosotros que estamos pagando más caro energía, luz, gas, transporte. Es decir, sector asalariado, que era el que se beneficiaba con los subsidios. Y así, las provincias, las universidades, fíjate, las universidades de todo este colectivo, de este cuadro, es la que menos agredida resultó en términos presupuestarios. Y sin embargo es la que ayer generó esta movilización. No estoy restándole el precio, estoy diciendo, el desafío que tenemos como sociedad ahora es que quienes ayer nos manifestamos, algunos de cuerpo presente, otros a distancia, porque tenemos que hacer justamente tarea de cobertura de eso que está ocurriendo en favor del presupuesto universitario, no perdamos de vista que la mejora del presupuesto universitario no puede provenir de todos los que vienen siendo agredidos en la Argentina. No sea cosa que el gobierno le saque más a los jubilados para darle a las universidades, porque esa es la pretensión, ese es el programa de gobierno. Aspiro a que en corto plazo vuelva a hacerse carne en esta noción de solidaridad de los argentinos, que ayer muchos decían, Universidad de los Trabajadores, al que no le gusta se jode, otra consigna, que se vuelva a hacer carne otra consigna, que es que si lo tocan a uno, ¿qué quilombo se va a armar? Acá nos están tocando a muchos, a jubilados, a trabajadores. Esa noción de solidaridad es muy importante para empezar a reconstruir una alternativa nacional, popular, progresista, solidaria en la Argentina.